Hola, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en el episodio número 5 de No soy Anne o Yo hablo de. El día de ahora hablaremos del triángulo de Bennington. El triángulo de Bennington se le denomina a la parte de un bosque en Vermont, el cual para la mayoría es un lugar con mucha energía negativa y en donde han ocurrido extrañas desapariciones de las cuales nunca se ha tenido respuesta. El triángulo de Bennington se encuentra cerca del monte Glastonbury en Vermont, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y es una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecen y nunca más se llega a saber más de dichas personas. Es una zona que forma parte del Green Mountain National Forest. No está claro qué área está incluida en este hipotético triángulo misterioso, pero supuestamente se centra en la montaña de Glastonbury e incluye parte o la mayor parte del área de las ciudades que lo rodean, especialmente Bennington, Woodford, Stasbury y Somerset. Glastonbury y su municipio vecino, Somerset, fueron una vez ciudades madereras e industriales moderadamente prósperas, pero comenzaron a declinar hacia finales del siglo XIX y ahora son esencialmente ciudades fantasma, no por un acto de la legislatura estatal en 1937. Se dice que en tiempos remotos los indígenas no quisieron habitar este bosque debido a la creencia de que era un sitio maldito, ya que en él coincidían 4 vientos y adicionalmente se evidenciaban eventos paranormales. Si bien los extraños sucesos o extraños hechos ocurren desde antes que llegaran los colonizadores, lo que pasa es que al llegar estos colonizadores es cuando se empezó a documentar el extraño comportamiento de dicho bosque. Cuando llegaron los colonizadores, notaron que los indios nativos americanos no se atrevían a poner un pie en las montañas de Glastonbury y solo se centraban en estas montañas para enterrar a sus muertos, pero nada más de eso. No iban a acampar, a buscar cosas, a hacer turismo, simplemente a enterrar personas. Creían que había una maldición que se manifestaba con fuertes vientos, que realmente eran los espíritus de la montaña, ya que, como lo mencioné, solían enterrar ahí a las personas, entonces por eso los espíritus. Es cierto que los vientos en esta área son muy fuertes y erráticos, lo cual puede haber creado diferentes mitos y leyendas en la población de ese entonces. La población india también hablaba de una gran piedra mágica en la parte alta de las montañas. Esta piedra absorbía a cualquier persona o a cualquier objeto que pasara por la zona y le hacía desaparecer para siempre. Estas creencias indias fueron tomadas como supersticiones por los colonizadores. Sin embargo, según pasaba el tiempo, pudieron comprobar que realmente había algo que no se podía explicar y algo muy extraño que sucedía en este bosque de Bennington. Y dicha idea, como veremos en unos minutos, no parece ser tan descabellada, ya que sí hay muchos sucesos que a continuación vamos a conocer que sí pudiesen hablar de algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Continuando con esto, el triángulo de Bennington es un término acuñado por el escritor estadounidense Joseph A. Citro durante una transmisión de radio pública en 1992 para denotar un área del suroeste del estado de Vermont, ya que tenía similitud a un triángulo según los libros de Citro. Se había contado historias de sucesos extraños sobre Glastonbury y sus alrededores durante muchos años antes de las desapariciones en la década de 1940. La más conocida de las cuales se tiene registro es la de Paula Jean Wilding, debido a la extrañeza y peculiaridad de los sucesos que ocurrieron en su desaparición.
Antes de hablar de las desapariciones que se han dado en este triángulo, debemos hablar de otros sucesos misteriosos que han sucedido a lo largo de los años. Para hacer el triángulo de Bennington más misterioso, existe un pueblo fantasma que da más fuerza a las leyendas. Este pueblo se empezó a construir en 1761 y se le puso el nombre de Fayetteville. Lo cierto es que se empezaron a construir pueblos, pero al final acabaron uniéndose, quedando en uno solo. El nombre del pueblo se cambió a Glastonbury cuando se estableció como centro minero y de recolección de madera. Se podía llegar al pueblo en la montaña mediante una vía de ferrocarril con rústicas vagonetas, la cual subía 14 kilómetros para hacer la recogida de carbón y de madera. Sin embargo, la intensa industria acabó con los recursos y finalmente en 1894 reconvirtieron Glastonbury en un pueblo de casinos y juegos. Incluso las vagonetas que subían fueron decoradas con un estilo festivo y turístico para los visitantes. Lo que pasó es que la intensa tala de árboles había dejado al pueblo de Glastonbury expuesto a los fuertes vientos. La erosión empezó a dejar huella en las edificaciones y en 1897 hubo una fuerte riada que destruyó los raíles de la subida a Glastonbury, dejando aislado el pueblo. Esto y otros problemas hicieron que todo fuera decayendo en la localidad y en 1937 finalmente fue borrado de la lista de poblaciones activas y oficiales. Curiosamente, aún siendo un pueblo fantasma, siempre hay personas viviendo en Glastonbury, ya que hasta hace pocos años el censo oficial era de 8 personas viviendo en este aparente pueblo fantasma. Como mencioné anteriormente, algo que llama mucho la atención en Bennington, en específico en este triángulo, es el hecho de que muchas personas desaparecen en esta zona. Sus desapariciones no suelen tener un perfil o suelen ser específicas, por lo cual hay muchas teorías que posteriormente contaremos. Estas desapariciones no son de un género en específico o hacia un público en general, ya que suelen desaparecer, o de las 5 desapariciones que les hablaré fueron de personas de diferentes edades, diferentes sexos y que no se encontraban particularmente vinculadas con alguna persona que diese indicios de secuestros. Así es como comenzamos con las 5 desapariciones más populares y más resonadas que ocurrieron en el Triángulo de Bennington. Entre 1945 y 1950 hubieron 5 desapariciones. Todas ocurrieron entre los meses de octubre y diciembre. El mayor misterio son estas desapariciones que han ocurrido a lo largo de los años, ya que si bien en 1945 y 1950 las desapariciones en este triángulo fueron aún mayores, siempre se suelen tener contabilizaciones de personas desaparecidas. Es por esto que esto es lo más llamativo del lugar, por lo cual en estas épocas donde desaparecieron estas 5 personas, en 1945 y 1950, hubo una mayor repercusión en los medios, ya que ninguna de las desapariciones pudo ser resuelta y solo quedaron suposiciones de lo que pasó. La gente, como les mencioné, que desaparecía no tenían un perfil exacto. Por ejemplo, varias mujeres de diferentes edades fueron las primeras en desaparecer en 1945, siendo la primera una mujer de 75 años y la segunda una de 18, por lo cual la diferencia entre edades no es muy común, ya que normalmente un asesino suele tener un perfil del tipo de personas que le gusta asesinar. Lo siguiente fueron 3 cazadores experimentados y bien armados. De esta manera iban desapareciendo personas de manera misteriosa sin ningún vínculo entre ellas, ya que de todos los desaparecidos no se tiene contabilizado que alguno se conociera, tuviesen alguna amistad o alguna relación que lo vinculase.
En 1950 las desapariciones pararon de repente. En los siguientes años hubo más, pero de una forma más escalonada y ya no se le dio tanta importancia o tanta relevancia como a estas 5 desapariciones. Hasta el día de hoy no se sabe nada en lo absoluto y las personas que desaparecieron entre estos años fueron Midi Rivers, Paula Wheaton, James Stedford, Paul Jepson y Frieda Langer. Vamos a comenzar a hablar de estas personas desaparecidas con la primera, que fue Midi Rivers. Midi desapareció el 12 de noviembre de 1945. Era un hombre de 74 años, experto cazador y pescador. Conocía la zona como la palma de su mano. Ese día salió al bosque con otras 4 personas para ir de caza y en un momento dado quiso ir por delante del grupo y es entonces cuando desaparece sin dejar rastro. En cuanto sus acompañantes dieron la voz de alarma, se comenzó a buscar a Midi sin descanso. Lo único que encontraron fue un cartucho de su rifle flotando en el río y los investigadores llegaron a la conclusión de que el hombre se agachó por alguna razón desconocida y por eso el cartucho acabó en el agua. La policía no pudo decir mucho más sobre el caso de Rivers y se tiene contabilizado que todo esto que sucedió, es decir, la desaparición, el encuentro de los cartuchos, sucedió entre el área del sendero Long Trail y la ruta 9 de Piermont. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero la única evidencia que se descubrió es la que ya les comenté, el cartucho flotando en la corriente. Y esto claramente no decía nada, no daba respuestas a todas las dudas que surgieron en el momento. La segunda desaparecida fue Paula Wheaton y esta desaparición, la desaparición de Paula, fue la más mediática de todas. Paula era una muchacha de 18 años, estudiante en la Universidad de Bennington College. La muchacha trabajaba en los comedores del campus. El 1 de diciembre de 1946, tras repartir los almuerzos y acabar su turno, Paula decidió ir a realizar senderismo por la ruta Long Trail y muchos la vieron irse, incluido Ernest Whitman, un empleado de Bennington Burner, que le dio instrucciones de cómo llegar a dicho sendero. Paula, intentó que la acompañase cualquier persona, alguno de sus compañeros, pero aquel día lastimosamente todos estaban ocupados. Pero eso no la detuvo y así fue como se vistió con la ropa adecuada y se marchó hacia la ruta de Long Trail. Durante la caminata, Paula fue vista por varias personas y se encontró con unos excursionistas a los cuales les realizó una serie de preguntas sobre el sendero, pues para no perderse, tener más información del lugar, ya que había ido sola. Después continuó caminando hacia el norte tranquilamente y según algunas fuentes se indica que los últimos que la vieron fue un matrimonio de ancianos, los cuales alegan que se encontraban a unos 100 metros de ella. Parece ser que cuando la muchacha se metió en una esquina del camino desapareció como por arte de magia, ya que el matrimonio aseguraba que cuando ellos llegaron al mismo punto no la encontraron, no había rastro de ella. Sin embargo, esto puede ser fruto de la invención de alguien para dotar de mayor misterio el caso. La compañera de habitación de la joven no dio la voz de alarma hasta el día siguiente. No se extrañó de no verla por la noche, ya que era época de exámenes, y dio por hecho que estaría estudiando en la biblioteca. Inmediatamente la policía del condado comenzó su búsqueda, y cuando los excursionistas reconocieron la foto de Paula en el periódico, rápidamente se peinó el sendero por donde fue vista. Comenzaron a hacer recorridos y a buscar en los lugares donde la vieron. El padre de la joven era un importante ingeniero y arquitecto, así que ofreció $5,000 a todo aquel que diera información fiable sobre el paradero de su hija. Sin embargo, esto no sirvió de nada. Y a pesar de no escatimar en medios para encontrar a Paula, la investigación fue un sinsentido.
El padre de la chica no paró de presionar para que pidiesen ayuda, para que pudiese ser encontrada, al punto de que pidió ayuda mucho más especializada. Acabaron yendo los cuerpos policiales de otros estados e incluso ayudó el FBI. Aquel caso fue un antes y un después, ya que es entonces cuando el estado de Vermont decidió crear un cuerpo de policías más formado y más especializado. Al contrario que en el resto de desapariciones, aquí sí hubo un sospechoso, ya que al parecer las últimas personas que realmente vieron a Paula fue una pareja joven de novios. Ambos discutían acaloradamente y el hombre dio versiones diferentes sobre qué hizo aquel día atrapar a Paula. En una de las declaraciones dijo que tras terminar de discutir con su novia, se fue directamente a su casa donde pasó la noche solo, mientras que en otras aseguró que estuvo conduciendo un buen rato por el sendero donde paseaba la chica. Mintió demasiadas veces que fue un poco difícil creer y averiguar qué estaba pasando. En una ocasión incluso contó que a quien quisiera oírle que sabía el lugar donde se encontraba enterrada Paula. Cuando la policía le preguntó, dijo que simplemente lo había dicho en tono de broma y nunca se pudo probar nada. Pero como vuelvo y repito, aquí él es el único sospechoso, ya que los demás casos no tienen un sospechoso como tal y este novio está vinculado solo con Paula, ya que con los demás no pinta para nada. El siguiente desaparecido fue James Tedford. James también desapareció el 1 de diciembre de 1949. El hombre vivía en una residencia de ancianos porque estaba viudo y no quería sentirse solo. Sin embargo, era totalmente autónomo, podía entrar y salir de la residencia cuando gustase. Aquel día viajaba en el autobús de regreso a Bennington tras visitar a unos familiares cuando sucedieron los hechos que le voy a relatar. Según testigos, Tedford subió al bus y todavía estaba en el bus en la última parada antes de llegar a Bennington. En algún lugar entre la última parada y Bennington, Tedford desapareció, ya que muchos testigos, incluyendo el conductor, aseguraban que Tedford se subió al bus, pero cuando el bus llegó a su destino, Tedford había desaparecido. En su asiento simplemente encontraron un folleto con los horarios del bus que él mismo sujetaba cuando subió al vehículo y ninguno de los pasajeros lo vio bajar del bus. James nunca llegó a su destino y lo más increíble es que nadie recuerda haberle visto bajar en ningún momento del bus. Sus pertenencias sí se quedaron allí, pero de él no quedó ni un rastro. Aquí de nuevo no hay sospechoso y tampoco hubo un resultado que dijese qué le pasó. La cuarta persona en desaparecer fue Paul Jepson. Paul Jepson era un niño de 8 años, el cual desapareció el 12 de octubre de 1950. En este caso, también hay datos confusos, ya que unas fuentes dicen que el niño vivía en una granja de la zona junto a su madre y otras personas dicen que solo fueron allí a trabajar. Jepson había acompañado a su madre en un camión. Ella dejó a su hijo desatendido mientras alimentaba a algunos cerdos de la granja que atendía. Parece ser que cuando la mujer estaba dando de comer a los animales, perdió de vista al niño alrededor de 1 hora. El niño se encontraba jugando cerca para entretenerse mientras la madre trabajaba. Como cualquier niño lo hace, estaba jugando, divirtiéndose, simplemente pasando el rato. Cuando la señora terminó sus quehaceres, comenzó a buscar al niño sin éxito. Y como se podrán imaginar, no lo encontró. Desesperada, denunció la desaparición y rápidamente los policías se pusieron manos a la obra. Utilizaron perros para rastrear el olor del pequeño, pero los canes les llevaron hasta una carretera y ahí se pararon. Todo apunta a que el niño fue introducido en un vehículo para raptarlo. Nunca se descubrió nada más, a pesar de que Jepson llevaba una chaqueta roja brillante, lo cual lo debió hacer
hecho visible. Muchas personas debieron haberlo visto con una chaqueta tan llamativa. Sin embargo, nadie declaró nada y tampoco se pudo encontrar a Jepson. Y su desaparición sigue siendo un misterio. Frieda Langer es la siguiente desaparecida en la lista. Frieda Langer desapareció el 28 de octubre de 1950, tan solo 16 días después que Paul. La mujer de 53 años estaba acampada junto a sus familiares cerca del embalse de Somerset para hacer una caminata. Frieda y su primo Herbert salieron temprano del campamento para realizar una bonita caminata otoñal. De repente, y según el relato de Herbert, ella resbaló cayendo a un arroyo. No podía continuar con la ropa mojada, así que le dijo a su primo que la esperase mientras ella volvía al campamento a cambiarse, ponerse ropa limpia. Sin embargo, después de casi una hora de espera, Herbert decidió regresar al campamento para buscarla, ya que se había tardado demasiado. Su espera y su sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que Frieda no estaba allí. Nadie la había visto desde que se marcharon juntos y tampoco nadie la volvió a ver desde ese entonces. Una vez más, se pusieron en marcha todos los medios posibles para encontrar a Frieda. Y una vez más, sin éxito, el 12 de mayo de 1951 se encontró lo que quedaba del cuerpo de la mujer, cerca del embalse donde habían estado acampando. Justamente aquella zona fue una de las más rastreadas en el momento de la desaparición, sin encontrarse ni una pista, lo que hace suponer que el cadáver fue depositado allí después de semanas de desaparición. No se pudo realizar la autopsia, así que se desconoce la causa de su muerte. Se mantiene la duda de cómo pudo desaparecer Frieda estando tan cerca de sus amigos. Fue todo en un instante y nadie pudo ver nada. De hecho, otros casos fueron parecidos donde las desapariciones ocurrían en cuestión de segundos sin dejar testigos. Esas fueron todas las personas que desaparecieron entre 1945 y 1950. En total han desaparecido en el Triángulo de Bennington algo más de 40 personas, al menos de lo que se tiene registrado. De todas ellas, solo una fue encontrada. Aunque lo que se encontró fue el cuerpo, estamos hablando justamente de la última desaparecida, Frieda Langer. Su cadáver, debido al estado de descomposición, no se le pudo realizar la autopsia, como les mencioné, así que es imposible determinar de qué murió. Y esto, al igual que las desapariciones anteriores, no deja sin respuestas. Lo que se pudo comprobar es que el cuerpo había sido movido estando ya muerto y en estado avanzado de descomposición. ¿Por qué harían algo así? Por si fuera poco, en las montañas de Glastonbury hay animales salvajes y depredadores, pero en el cuerpo de Frieda no había señal de ellos, no había señal de que hubiese sido mordida, atacada, rasguñada o de que hubiese sufrido algún ataque notorio. De hecho, el cuerpo no había sido tocado por carroñeros, lo cual es aún más extraño, tomando en cuenta que es un bosque donde hay diferentes especies y de que por lo menos debió de llegar alguna especie a ver el cuerpo que le haya llamado la atención. Sin embargo, no lo hubo. Y así este caso, al igual que los anteriores, se quedó sin respuesta. En la actualidad, si bien actualmente ya no resuenan tanto las desapariciones de Bennington, esto no significa que no sigan ocurriendo, ya que en 2012 un excursionista experimentado desapareció sin dejar rastro mientras caminaba por los senderos del Triángulo de Bennington.
A pesar de la exhaustiva búsqueda realizada por equipos de rescate y voluntarios, nunca se encontró alguna pista sobre su paradero, mientras que en 2019 un grupo de exploradores urbanos informó haber presenciado luces extrañas y fenómenos inexplicables mientras investigaban una zona remota del Triángulo de Bennington. Estos relatos, aunque anecdóticos, han alimentado las teorías sobre la posible actividad paranormal en la región. Debido a la extrañeza y poca naturalidad de las desapariciones, de la muerte y de muchos factores que acompañaron las 5 desapariciones antes mencionadas, se han hecho diferentes teorías, ya que la magnitud de cada desaparición no es habitual y no es común. Se generaron diversas teorías, como ya lo mencioné, tratando de explicar lo sucedido, tanto con las personas desaparecidas como con lo que involucra a este triángulo, porque es tan misterioso y enigmático, y porque también muchas personas temen acercarse a este triángulo. Muchas de las teorías que se tienen parecen un tanto fantasiosas e imposibles. Sin embargo, contando con la extrañeza de este lugar, de las desapariciones, es deber de cada persona determinar la veracidad de estas teorías. Usted puede opinar y puede dejar también su teoría, pero por ello es necesario que conozcamos algunas teorías de las más sonadas en el caso, para que usted pueda decidir qué teoría le convence o si tiene otra aparte de las que mencionaremos. La primera teoría, y una de las más sonadas, de las más lógicas, o de lo primero que se puede pensar por nuestra cabeza, atravesar nuestro pensamiento, es un asesino serial. La primera teoría es esta: asesino serial, un asesino o un psicópata, ya que se menciona la posibilidad de que durante aquel periodo hubiese un asesino en aquella zona. Esta teoría se podía sustentar ya que muchos habían desaparecido haciendo senderismo, camping o paseando por ciertas zonas en Glastonbury. Sin embargo, hay algunos problemas con esta teoría, ya que para empezar, muchos de los que desaparecían iban acompañados, y eso es un riesgo para el posible secuestrador o para el posible asesino. Además de esto, algunas personas iban armadas y en grupo, como es el caso de los 3 cazadores, por lo cual es un poco imposible que hayan sido víctimas tan fáciles de secuestrar, que no se pudiesen defender, que no hubiesen más señales aparte del cartucho que mencionamos. Así que es por esto que se tiene esta cuestión de: ¿habrá sido un asesino? ¿Fue un asesino diferente en el caso de los cazadores? Pero tampoco se elegía a un tipo de víctimas determinadas, ya que, como lo vimos, todas las víctimas son distintas, edades diferentes, sexos diferentes. La víctima más joven con 8 años, un niño de 8 años, 70 años, 18 años, personas que realmente no siguen un orden en cuanto a edad, personas totalmente diferentes, y esto es precisamente algo que no hace un asesino en serie, ya que las víctimas suelen ser muchas veces determinadas. Suele haber una edad, un estado, una característica o un sexo específico al momento de que un asesino en serie elige a sus víctimas. Sin embargo, aquí no lo había. No había ninguna característica que compartan en común, más que estaban solos. Si bien esta teoría, como ya les mencioné, es posible, no se sustenta debido a la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas o evidencia en todos los casos. Parece echar por tierra esta teoría, y no es muy habitual encontrar un asesino que actúe de manera tan indiscriminada al escoger a sus víctimas. Así que esta teoría podríamos decir que es un 50-50, sin embargo, como siempre, no podemos asegurar nada. La siguiente teoría es
la teoría de las montañas y estaciones. Acá no tiene que ver tanto una persona o un grupo de personas como la teoría anterior, que era un asesino. Acá, esta teoría nos habla precisamente de que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montañas, ya que las fechas en las que ocurrían todas las desapariciones estaban entre las estaciones de otoño e invierno. Y estas zonas son propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hojarasca que oculte pozos o agujeros donde podrían haber caído las víctimas. Debido a que todas las desapariciones ocurrieron en invierno y el frío en las montañas de Glastonbury es extremo, esto hizo la teoría de que la hipotermia era una buena respuesta. Las personas con hipotermia suelen guarecerse en lugares recónditos para resguardarse del frío. Aunque con un frío tan intenso, la muerte es casi inevitable, se piensa que las víctimas no han sido encontradas por este motivo. Sin embargo, esto no explica la desaparición de Frieda Langery y de James Tedford, ya que, como sabemos, James desapareció en un bus y Frieda desapareció mientras se iba a cambiar y su cuerpo se encontró en un estado de descomposición y que había sido puesto en un lugar, no es que ahí murió. Entonces, otra respuesta es que las montañas eran antes zonas mineras y por lo tanto habían túneles. Bueno, hay túneles, pocos, y entradas a minas que no están señaladas. Los desaparecidos pudieron entrar a intentar investigar estas minas y luego no supieron cómo salir. También podía haber caído por accidente en una mina, por algún respiradero dentro del laberinto de minas, por lo cual es imposible encontrar a una persona que se llegue a perder en estos laberintos, pero esto nuevamente no explica la desaparición de Frieda Langery y de James Tedford. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco se encontraron pozos o cimas que pudiesen explicar esta teoría. Luego está la tercera teoría, que es la de la fauna y peligros ambientales. Esta teoría apunta a los peligros naturales presentes en la zona, como la presencia de animales salvajes o la exposición a condiciones ambientales adversas. Se ha especulado que algunas de las víctimas podrían haber sido atacadas por osos o depredadores o haber sucumbido a la hipotermia o a la deshidratación en el entorno inhóspito. Como lo mencioné anteriormente, esto va vinculado con la teoría que se tiene de las estaciones del año, de que fueron en otoño, en invierno. Y sin embargo, como digo nuevamente, lo de los animales y la fauna es un poco extraño de descifrar, ya que a Frieda, que fue la única persona en la que se le encontró su cuerpo, no tenía rasguños ni nada que fuese que nos indicara que algún animal atacó, así que se vuelve un poco extraño. La cuarta teoría es la de los ovnis y la teoría de otras dimensiones. Creo que esta es mi teoría favorita, ya que esta teoría gira en torno a la posibilidad de la intervención extraterrestre. Ciertas personas creen que los desaparecidos fueron abducidos por naves extraterrestres o que fueron transportados accidentalmente a través de portales dimensionales o agujeros de gusano. No teniendo una buena explicación a lo que pasa en el triángulo de Bennington, lo normal es que la gente busque respuestas en lo sobrenatural o teorías de conspiración, como se suele hacer en otros casos. Muchos dicen haber visto luces extrañas en la montaña que podrían ser ovnis, y eso explica lo que pasa en este lugar. Las leyendas vienen de tiempos de los indios nativos, por lo que la gente tiende a pensar en lo fantástico y en que esta es una gran respuesta. Algunas tribus locales definen al Triángulo de Bennington como el área donde se encuentran los cuatro vientos.
Y aquí volvemos a las creencias que mencioné al inicio del episodio, ya que estos 4 vientos tienen mucho que ver, y también acá se menciona en esta teoría la famosa roca o piedra mágica que se traga a cualquier cosa que lo pise. Pero ¿podría ser esta la descripción de un portal conectado a otra dimensión? Si esta es la verdad, esto explica por qué muchos de los desaparecidos no se encontraron nunca. De alguna manera, esta teoría cobra mucho sentido para las personas que realmente creen en lo enigmático y en lo paranormal. La última teoría es una teoría bastante fantasiosa y es el monstruo de Bennington, ya que existen muchos reportes de avistamientos de una criatura gigante en el alrededor del área del Triángulo de Bennington. El más reciente reporte ocurrió en el año 2003 cuando se reportó una criatura con pelo de la cabeza a los pies. Resurgieron estos reportes y no fue nada sospechoso que la gente comenzara a atribuir las desapariciones antes mencionadas a este preciso monstruo, y que la raíz de este tipo de avistamientos datan de principios del siglo XIX y que la criatura recibió el nombre de monstruo de Bennington debido a la zona a que se encuentra en Bennington, claramente. La leyenda cuenta que un día lluvioso del año de 1800, un carruaje pasó a través de las montañas de Glastonbury hasta que el conductor encontró la ruta que hoy en día es conocida como Ruta 9. Eventualmente una tormenta les impidió continuar su camino y el carruaje evidentemente se tuvo que detener. El conductor decidió explorar el área y atender a sus caballos, y fue entonces que encontró huellas extrañas en el lodo e intentó que sus pasajeros las observaran. Cuando el grupo se encontraba fuera del carruaje, el carruaje recibió un fuerte golpe y enseguida, levantando del suelo y siendo volteado por completo, los visitantes, las personas que estaban en el carruaje anteriormente, se enfrentaron con susto, ya que se encontraron con una criatura gigante, una criatura grande, cubierta de pelo y con los ojos rojos. Dicen que la criatura desapareció sin mayor incidente, pero la leyenda no lo hizo. Y así fue como nació el monstruo de Bennington. Esta teoría es la última debido a que, si bien sí se cree que ha sido avistada muchas veces, no se tienen tantos reportes. Y sinceramente es una teoría que no parece convencer a tantas personas. Sin embargo, cuéntenme de estas 5 teorías, ¿cuál es la que a ustedes más le convence? La del monstruo, el asesino, las estaciones, las montañas o los ovnis, de repente la dimensión, o si tienen otra teoría un poco más viable, una teoría que ustedes consideren que puede ser cierta, pueden dejarla en comentarios. Con esto pasamos a la última sección de este episodio, que son las operaciones de búsqueda iniciales y hallazgos. Con cada nueva desaparición se organizaban extensas partidas de búsqueda que involucraban a equipos de rescate, perros rastreadores y numerosos voluntarios de la comunidad. Estas operaciones cubrían vastas áreas del bosque, senderos y terrenos accidentados en los alrededores de Bennington. Sin embargo, a pesar de los intensos esfuerzos, rara vez se encontraban pistas e indicios que pudiesen arrojar luz sobre el paradero de las personas desaparecidas. En algunos casos se hallaron artículos personales dispersos, como prendas de vestir o pertenencias, lo que solo servía para alimentar más el misterio. Estos hallazgos sugerían que los desaparecidos no eran simples casos y que había algo más, como lo mencionamos anteriormente. El rol de las autoridades locales y federales aumentó debido a las desapariciones cada vez más frecuentes, y estas autoridades locales se vieron abrumadas por la magnitud del problema, ya que no era una desaparición que ocurría cada década, sino que
en este tiempo estaba ocurriendo bastante seguido y se solicitó la asistencia de agencias federales como el FBI, la Oficina de Investigación de Personas Desaparecidas, como lo mencioné anteriormente en el caso de Paula, para que se unieran a las investigaciones y se pudiera dar por fin un resultado a las desapariciones que, como vimos, no resultó. Los agentes federales aplicaron técnicas forenses avanzadas y métodos de investigación más sofisticados, pero aún así los casos seguían siendo un enigma. Se exploraron diversas teorías, desde el secuestro hasta la posibilidad de crímenes seriales, como también lo vimos en las teorías, pero ninguna explicación parecía encajar por completo con los hechos conocidos. A raíz de las continuas desapariciones y la creciente preocupación pública, las autoridades tomaron medidas decisivas para abordar esta crisis. Así fue como en 1947 se formó la Policía Estatal de Vermont, una agencia encargada en la coordinación de los esfuerzos de investigación y para garantizar la seguridad de los residentes y visitantes de la región. La Policía Estatal de Vermont desempeñó un papel crucial en la gestión de las desapariciones en el Triángulo de Bennington y sus agentes trabajaron en estrecha colaboración con las fuerzas del orden local y las agencias federales, llevando a cabo operaciones de búsqueda exhaustivas y aplicando técnicas forenses avanzadas. Además, la agencia se encargó de mantener informada a la comunidad sobre los avances de las investigaciones y de brindar recomendaciones de seguridad para aquellos que se aventuraban en las áreas remotas de la región, ya que si se lo preguntaban, ustedes pueden ir tranquilamente a Bennington, claro, informándose con este podcast de cosas que suceden ahí, ¿verdad? Pero sí, se pueden pedir una guía turística, pueden ir con más personas. Es preferible realmente que cuando vas a ir a un lugar donde ocurren sucesos extraños, donde se sabe que no es un lugar con una presencia positiva, un lugar donde han ocurrido cosas extrañas o de magnitudes cuestionables, vayas en grupo, ya que esto puede asegurar tu supervivencia y en general tienes testigos si te llega a pasar algo o a ocurrir algo. Así que siempre se recomienda más que todo ir con otra persona o pedir un guía local, un guía turístico, ya que ellos están preparados para llevarte a ciertas zonas, para decirte dónde no ir, dónde ir, y es más seguro ir con un guía local, una persona que ya conoce el alrededor. Pero bueno, el impacto en las prácticas de la ley local, ya que son bastante diversas, ya que las desapariciones del Triángulo de Bennington tuvieron un profundo impacto en las prácticas de la fuerza del orden local. Se implementaron, como lo vimos anteriormente, nuevos protocolos de respuesta ante las desapariciones, con un enfoque en la rápida movilización de recursos y la coordinación con agencias externas. Además, se reforzaron las medidas de seguridad en áreas remotas y senderos con un mayor patrullaje, una instalación de sistemas de monitoreo, y estas medidas buscan prevenir futuros incidentes y brindar tranquilidad a los residentes y visitantes de la región. Estas instalaciones y estos patrullajes hacen que tú te puedas sentir más seguro, ya que no sientes esa sensación de soledad, de que solo te están viendo las personas que están practicando camping, senderismo, que están tranquilos paseando, sino que hay entidades que pueden ayudarte, que están pendientes de que no desaparezcas. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos de investigación y los cambios en las prácticas policiales, las desapariciones del Triángulo de Bennington han permanecido como uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna, desafiando las explicaciones convencionales y dejando un legado de preguntas sin respuestas. Y lastimosamente, llegamos al final de este episodio sin haber resuelto las desapariciones anteriormente mencionadas. Si ustedes tienen una teoría sobre qué le pudo ocurrir a las personas, sobre qué fue lo que provocó sus desapariciones, pueden dejarlo en los comentarios.
Así es como damos por finalizado un episodio más de este podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este episodio, recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores y seguir el podcast para disfrutar de un contenido similar a este, ya que tenemos una gran variedad de contenido desde Histeria Colectiva, Elizabeth Bathory, la secta de los mandamientos de Dios, no recuerdo bien el nombre, pero tenemos una gran variedad de información, de episodios para que puedan distraerse un rato mientras realizan alguna actividad. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, comentario o idea de episodio pueden dejarla en los comentarios. Sin más, me despido y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.